respiración celular, fosforilación oxidante. Después de tanto esfuerzo, la fase 1 de la respiración celular, llamada glucólisis, solo libera 2 moléculas de ATP. En la fase 2, el ciclo de Krebs, solo 2 moléculas adicionales de ATP son liberadas. Recordemos, sin embargo, que la mayor parte de la energía de glucosa ha sido transferida a las moléculas de transporte NADH y FADH2. Es en la fase final, llamada fosforilación oxidativa, donde los transportes de energía aportan una gran cantidad de energía. La fosforilación oxidante ocurre dentro de la mitocondria celular, en lo profundo del cristal de la membrana interna. Dentro de la membrana hay incontables estructuras conocidas como cadenas de transporte de electrones. Dentro de cada cadena, los transportes de energía son utilizados para sintetizar ATP. Una cadena de transporte de electrones consta de 4 complejos de Ajaxón. Cada uno tiene su lugar en la membrana interna. La cadena funciona extrayendo energía de los electrones que se mueven en pares a lo largo de una pendiente de energía. La energía es transferida en parte hacia el espacio entre las membranas de la mitocondria, el espacio intermembránico. La fosforilación oxidativa comienza cuando cualquier NADH del ciclo de Krebs aporta 2 electrones al primer complejo. Al pasar los electrones al siguiente complejo, 2 iones de hidrógeno viajan de aventón desde la matriz hasta el espacio intermembránico. Los electrones se mueven entonces a través del complejo y se posicionan en el lado de la membrana donde está la matriz. Al pasar al siguiente complejo, un segundo par de iones de oxígeno es recogido en la matriz. Este complejo, llamado coenzima Q, llega a atravesar la membrana y suelta los iones de hidrógeno en el espacio intermembránico. Los electrones se mueven entonces hacia el complejo final y vuelven al lado de la membrana donde está la matriz. Al final de la cadena, 2 iones más de hidrógeno atraviesan la membrana hacia el espacio intermembránico. Finalmente, un átomo de oxígeno se desliza y recoge los 2 electrones de la cadena, así como 2 iones de hidrógeno de la matriz para producir agua. Para encapsular, cada molécula de NADH suelta 2 electrones que, al introducirse en la cadena, bombean 6 iones de hidrógeno desde la matriz. El papel central del oxígeno en la respiración celular es rescatar electrones suficientes del final de la cadena. Ahora tomemos en cuenta al otro transporte de energía del ciclo de Krebs, FADH. El FADH también entra en la cadena de transporte de electrones coenzima Q. 2 electrones son transportados por la cadena. Por tanto, solo 4 iones de hidrógeno entran al espacio intermembránico. Al final de la cadena, el oxígeno vuelve a recoger los 2 electrones. Hasta ahora la energía del NADH y del FADH2 ha sido utilizada para bombear iones de hidrógeno desde la matriz hasta el espacio intermembránico. Como resultado, la concentración de iones de hidrógeno es mayor en el espacio intermembránico que en la matriz. Esto genera 2 tipos de gradientes que cruzan la membrana. Una gradiente de concentración de iones de hidrógeno
y una gradiente electrostática. Estas gradientes tienen energía potencial que será usada para sintetizar ATP. La evidencia sugiere que la energía potencial a lo largo de la membrana es utilizada cuando pares de iones de hidrógeno se mueven a través de canales especiales de la membrana. Al hacerlo, cada par activa una enzima en el lado del canal donde está la matriz. Finalmente, esta enzima cataliza la reacción de ADP con un grupo de fosfatos para sintetizar ATP. Revisemos la síntesis del ATP desde el NADH y el FADH2. Cada NADH transporta a 3 pares de iones de hidrógeno hacia el espacio intermembránico. Al regresar a la matriz, estos producen 3 moléculas de ATP. Ahora bien, cada molécula de FADH2 transporta 2 pares de iones de hidrógeno a través de la membrana. Esto produce 2 moléculas de ATP. Eso explica los transportes de energía producidos en el ciclo de Krebs. No es un mal resultado. Pero hay otra carga de energía que llevará el NADH producido en el citoplasma por la glucólisis. Aunque las moléculas no pueden cruzar por sí mismas las membranas de las mitocondrias, se las ingenian para soltar a sus electrones en la cadena justo en pasajes altamente especializados. De ese modo, los electrones profundizan más la cadena hasta una coenzima Q y bombean 4 iones de hidrógeno a través de la membrana. Y así, cada NADH de la glucólisis provoca la formación de 2 moléculas adicionales de ATP. Cuando los biólogos se enfrentaron a la complejidad de la respiración celular, se sintieron obligados a tratarla de manera esquemática. Los esquemas son un camino para el entendimiento. Los modelos solo son un pálido reflejo del tráfico pesado en los caminos de la energía. Necesitamos hechos impactantes que nos recuerden el poder colectivo de las células. En un día cualquiera, una persona promedio hace funcionar 40 kilogramos de ATP. Al realizar actividades de fuerza, sus células queman energía y utilizan medio kilogramo de ATP por minuto. Desde la sacudida de un nervio hasta la locomoción del organismo entero, el ATP nos brinda toda la energía. La contracción de un músculo es un buen ejemplo. En un músculo, cada célula contiene muchos manojos. Cada manojo consta de 2 clases de proteínas: actina y miosina, colocadas en formas alternas. Si observamos cada filamento de miosina, veremos cabezas esféricas unidas a los receptores en el filamento activo. Cuando una célula muscular es estimulada, las moléculas de ATP se mueven hacia las cabezas esféricas y provocan que cada una suelte el filamento activo. Entonces, el ATP libera su energía, formando ADP y un grupo de fosfato. La infusión de energía dispara la cabeza, que se une entonces al filamento activo. Tras el acto de unir los nudos del ADP y del grupo de fosfatos, la cabeza de inmediato regresa a su posición original, jalando al filamento activo con ella. Siempre que la mitocondria aporte una constante reserva de ATP en un tiempo real,
Miles de millones de filamentos activos trabajan de manera simultánea para flexionar el músculo. Pero ¿qué pasa cuando nos movemos en exceso? El sistema circulatorio no puede llevar una cantidad suficiente de oxígeno hasta las células musculares. Al disminuir el nivel de oxígeno en las células, la desfosforilación oxidativa comienza a bajar y nos brinda su última chispa de energía. Ahora bien, mientras la glucosis proporciona una gran cantidad de energía, la escasez de oxígeno crea otro problema para el organismo. O para ser más exacto, para la cadena de transporte de electrones. Recordemos que el papel principal del oxígeno es recoger electrones del final de la cadena. A falta de oxígeno, la cadena comienza a saturarse. El NADH no es utilizado y el NAD+ no puede ser reciclado. He aquí el problema. La glucólisis necesita un suministro constante de NAD+ para seguir produciendo ATP. Sin embargo, al sufrir falta de oxígeno, la respiración celular puede recurrir a otras estrategias. Normalmente, el piruvato se dirige hacia el círculo de Krebs. Sin embargo, cuando el oxígeno escasea, una enzima reacciona con el piruvato y el NADH, produciendo NAD+ y ácido láctico. El NAD+ retroalimenta la glucólisis y garantiza un suministro elemental de ATP. Es una solución elegante. Y llena el vacío de oxígeno. Pero se tiene que pagar un precio. El derrame de ácido láctico en los músculos genera una sensación de adormecimiento que experimentan los atletas. Tras unos minutos de descanso, el oxígeno metaboliza el ácido láctico y ofrece una nueva vida a los músculos. Si la escasez fue un problema, también lo es el exceso. Cuando uno consume demasiada glucosa, las células del hígado tienen que sufrir otro tipo de adaptación. Un exceso de glucosa conduce a un excedente de ATP. Este exceso de ATP dispara una enzima que enlaza a la acetilcoenzima A, creando ácidos grasos. Nadie recoge la cosecha de ácidos grasos y se presenta la obesidad. Muy pronto recapacitamos y tomamos la decisión de hacer una dieta. La dieta es una forma de metabolizar la grasa excedente en glicerol y ácidos grasos. El glicerol se convierte en PGAL y entra en el camino glucolítico. En cuanto a los ácidos grasos, estos son convertidos en acetilcoenzima A, que se introducen al ciclo de Krebs. Con una dieta drástica,
Todas las grasas son metabolizadas y el cuerpo toma su ritmo de nuevo para comenzar a utilizar sus propias proteínas.